Llevo tanto tiempo siendo taxista que ya he perdido la cuenta de los años. Mi vida nunca ha sido nada fuera de lo común, pero conducir por las calles por la noche siempre me ha hecho sentir parte de un mundo diferente. Mientras la mayoría de la gente duerme, yo sigo guiando mi coche por avenidas casi desiertas, observando historias que nunca serán mías. Vivo solo en un pequeño apartamento, nada más que lo necesario, una cama, una estufa vieja, algunas fotos olvidadas en los cajones. No suelo recibir visitas, y confieso que ya me he acostumbrado al silencio que lo invade todo cuando vuelvo del trabajo. Mi coche es prácticamente la única compañía constante que tengo. El sonido del motor, el olor a gasolina mezclado con el aire de la madrugada y las luces que pasan rápidas por el cristal siempre me recuerdan que estoy vivo, incluso cuando me siento invisible. Ser taxista es aprender a lidiar con todo tipo de personas. Algunas hablan sin parar, otras prefieren el silencio absoluto, y algunas dejan una sensación extraña en el aire, como si cargaran con algo que no debería estar allí. Trabajo casi siempre de noche. Durante el día el tráfico es caótico, los clientes van con prisa, y nunca me ha gustado mucho esa presión. Por la noche, las calles están más vacías y silenciosas, pero también son más impredecibles. Nunca sabes quién va a entrar por la puerta trasera del coche. Puede ser alguien perdido, un trabajador que vuelve a casa o alguien que no debería estar allí. Nunca he pensado mucho en eso, pero de vez en cuando esa idea me atraviesa como un viento frío. En esa noche en particular, el ambiente ya era extraño desde el principio. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y la lluvia fina golpeaba el parabrisas, obligándome a mantener el limpiaparabrisas encendido casi sin parar. Había poco movimiento en la ciudad, pocos viajes, y el reloj del salpicadero marcaba poco después de las 10 de la noche. Ya estaba acostumbrado a estar solo dentro del coche, pero algo en aquella noche parecía diferente. El aire parecía más denso, y por algún motivo no podía apartar la vista del retrovisor, a pesar de no haber nadie en el asiento trasero. Mi rutina siempre ha sido sencilla: trabajar hasta la madrugada, volver a casa, calentar algún plato congelado y dormir hasta el sol del mediodía. Era una vida repetitiva, pero al mismo tiempo cómoda, pues sabía exactamente qué esperar. O al menos creía que lo sabía. Lo que no percibía era que, en aquella noche, mi rutina estaba a punto de cambiar. Y no sería de una forma que pudiera olvidar fácilmente. Mientras conducía por una avenida casi desierta, recordé algunas historias que otros conductores solían contar en las paradas de taxi. Relatos de pasajeros que desaparecían a mitad del viaje, carreras que terminaban en lugares abandonados, o clientes que decían cosas que no tenían sentido. Nunca les di mucho crédito a esos relatos. Pensaba que era exageración, o incluso invención para pasar el tiempo. Pero, mirando atrás, tal vez debería haber prestado más atención a esas advertencias. La lluvia comenzó a intensificarse, y el cristal se empañó rápidamente. Ajusté la ventilación y seguí adelante. De repente, la radio del coche crepitó, emitiendo un ruido extraño antes de volver a la normalidad. No estaba sintonizada en ninguna emisora específica, solo la dejo encendida para no escuchar el silencio absoluto. Pero en aquel instante, el crepitar sonó casi como una respiración pesada, como si alguien estuviera dentro del coche conmigo. Sacudí la cabeza, intentando alejar la sensación. Era solo cansancio, me dije a mí mismo. Todavía no había recibido ninguna llamada para un viaje esa noche. El móvil en el salpicadero permanecía en silencio, la pantalla iluminaba el interior del coche en tonos fríos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo: incluso sin clientes, sentía como si me estuvieran observando. Miraba por los espejos y no veía nada más que la calle mojada y postes de luz iluminando trozos de oscuridad. Pero esa sensación no se iba. Parecía que había ojos siguiéndome, esperando el momento adecuado para revelarse. Respiré hondo, intentando recuperar la concentración. Es solo otra noche, pensé. Mañana todo volverá a la normalidad. Pero en el fondo sabía que no sería así. La vida de taxista está hecha de encuentros aleatorios, y a veces basta un pasajero para cambiarlo todo.
solo que no sabía que ese viaje estaba a punto de ocurrir y que de él no habría vuelta atrás. La madrugada ya estaba avanzada cuando finalmente el móvil en el salpicadero vibró. Apareció una llamada en la pantalla, punto de partida en una calle apartada, casi en el límite de la ciudad. No era común recibir viajes de esa región, pero como la noche estaba floja, lo acepté sin pensarlo dos veces. Ajusté el retrovisor y me dirigí hacia la dirección. La carretera que llevaba hasta allí era estrecha y poco iluminada. Las gotas de lluvia golpeaban el techo del coche con un ritmo constante, y en cada curva la sensación de alejarme demasiado de la zona conocida solo aumentaba. Llegué a preguntarme si valía la pena continuar, pero la pantalla indicaba que el cliente ya estaba esperando. Paré el coche frente a una esquina desierta, iluminada solo por un poste débil que parpadeaba de vez en cuando. Vi una figura quieta, inmóvil, bajo la llovizna. No pude distinguir bien sus rasgos, parecía llevar una chaqueta oscura y una capucha cubriéndole la cabeza. En cuanto me detuve, la puerta trasera se abrió sin que yo tuviera que decir nada. El pasajero entró en silencio, se sentó y cerró la puerta despacio. Miré por el espejo y no pude ver bien su rostro. Solo murmuró el destino, una parte de la ciudad que yo conocía poco, pero que estaba aún más lejos de allí. Mientras conducía, el silencio se volvió incómodo. Algunos clientes prefieren no conversar, pero este parecía diferente. En cada esquina daba instrucciones, como si no quisiera seguir exactamente la dirección marcada. Decía que girara a la derecha, luego a la izquierda, cambiando la ruta con calma, como si me guiara hacia algún lugar específico que solo él conocía. De vez en cuando, oía su respiración pesada en el asiento trasero. En cierto momento, creí escuchar palabras bajas, como si hablara solo o con alguien que no estaba presente. El retrovisor mostraba solo el contorno de la capucha, nada más. Apreté el volante, manteniendo la mirada fija en la carretera, e intenté convencerme de que era solo otro viaje extraño. Pero algo en aquella presencia silenciosa me hacía creer que aquella noche no sería como las otras. El viaje avanzaba despacio, no por el tráfico, sino por las instrucciones que mi pasajero daba. En cada manzana, cambiaba el rumbo, como si quisiera prolongar el trayecto a propósito. No miraba el móvil, no parecía consultar ningún mapa. Solo decía dónde girar, en un tono bajo y firme. Yo obedecía, incluso con el corazón acelerado. El silencio dentro del coche era sofocante. A veces, parecía que había más de una persona en el asiento trasero, porque oía frases cortas, susurradas, como si él conversara con alguien a su lado. Pero cuando miraba por el espejo retrovisor, todo lo que podía ver era la sombra de la chaqueta cubriendo su rostro. En cada intento de enfocar más, la visión parecía escaparse, como si la oscuridad se extendiera dentro del coche y se tragara los detalles. Las calles por las que pasábamos se volvían cada vez más desiertas. Casas sin luz, terrenos baldíos, callejones empapados por la lluvia. Conocía parte de aquel camino, pero en cierto punto perdí la noción de dónde estábamos. El GPS ya no correspondía a las órdenes que él daba, y cuando intenté comentar sobre eso, no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si lo hubiera entendido, y siguió dando instrucciones. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante. Desde que él entró en el coche, tenía la sensación de que nos seguían. Miré discretamente por los espejos laterales y vi, algunas veces, faros aparecer detrás de nosotros. No sé si era el mismo coche o si eran vehículos diferentes, pero la impresión era de que alguien mantenía la distancia, observando. En una de las curvas, los faros desaparecieron, pero la sensación de persecución continuó, aún más intensa. Aguanté el volante con más fuerza, intentando disimular el nerviosismo. Mi pasajero no reaccionaba, como si no se diera cuenta de nada. O quizás lo sabía y no le importaba. Intenté entablar conversación, solo para romper el ambiente pesado. Le pregunté si iba a casa, si trabajaba por allí, cualquier cosa que me diera una pista sobre quién era. Permaneció en silencio, respirando despacio. El aire dentro del coche parecía demasiado pesado, casi imposible de inhalar.
En determinado momento, el tipo me pidió que redujera la velocidad. Obedecí, sin entender la razón. Me pidió que doblara por una calle estrecha, donde no había casi nada más que construcciones antiguas y portones oxidados. Allí, los postes de iluminación estaban apagados, y solo los faros del taxi iluminaban el camino. Sentí que se me erizaba la piel cuando me di cuenta de que estábamos completamente aislados. Fue en ese instante cuando oí el sonido. No venía del motor, ni de la lluvia, sino de dentro del coche. Era como si alguien golpeara ligeramente con las uñas en el cristal de la puerta trasera. Giré rápidamente la cabeza, pero no vi nada más que oscuridad. El pasajero no se movió, siguió inmóvil, como si no lo hubiera oído. Apreté los dientes y volví a mirar al frente, intentando controlar la respiración. Poco después, percibí un movimiento en el retrovisor. Por un segundo, tuve la impresión de que había una mano posada sobre el respaldo del asiento, pero cuando parpadeé, no había nada allí. ¿Era el cansancio? Tal vez. Pero todo mi cuerpo gritaba que no era solo eso. Lo más perturbador ocurrió cuando pasamos por un cruce desierto. Por hábito, miré hacia el lado derecho, y allí, bajo la luz débil de un poste distante, juro que vi a alguien parado, inmóvil, mirando en nuestra dirección. No pude distinguir si era hombre o mujer, pero parecía esperar exactamente por aquel coche. Parpadeé de nuevo, y la figura ya no estaba. El pasajero, sin embargo, murmuró algo en ese instante. No pude entender las palabras, pero sonó como un nombre, o quizás una advertencia. El tono era bajo, casi arrastrado, pero dejó mi corazón latiendo descompasadamente. Quise preguntar qué había dicho, pero la voz se desvaneció en mi garganta. Seguí conduciendo, obedeciendo las órdenes que recibía, incluso sin saber a dónde nos llevaría todo aquello. Y dentro de mí, una certeza comenzaba a crecer, no solo estaba llevando a alguien a un destino cualquiera. Me estaban llevando a algo que nunca imaginé enfrentar. El coche se detuvo de repente, como si la carretera hubiera llegado a su fin. La oscuridad alrededor parecía tragarse cualquier rastro de ciudad, de vida, de movimiento. El pasajero, que hasta entonces no se había revelado por completo, se inclinó hacia adelante. Sentí su presencia acercándose, pesada, sofocante. No tuve el valor de mirar directamente por el retrovisor. Susurró algo que no pude entender, como si fueran palabras en un idioma extraño. Un frío recorrió mi espina dorsal, y antes de que pudiera reaccionar, el sonido de las puertas trabándose resonó dentro del vehículo. El salpicadero parpadeó, la luz interior se encendió y se apagó, y por un instante tuve la sensación de que no estaba solo con él, sino rodeado por algo que no podía ver. Mi cuerpo se paralizó. Quise abrir la puerta, gritar, correr, pero nada respondía. El último pensamiento que tuve fue el recuerdo de cuántas veces deseé solo llegar a casa temprano y descansar, sin saber que aquel viaje lo cambiaría todo. El silencio que se instaló después fue tan absoluto que parecía imposible que alguna vez hubiera existido sonido dentro de aquel coche. Cuando llegó la madrugada siguiente, el taxi fue encontrado parado al borde de una carretera desconocida. El motor apagado, los faros aún encendidos, las puertas abiertas. No había señal del conductor ni del pasajero. Solo el asiento trasero estaba mojado, como si alguien hubiera derramado agua, aunque no había botella ni lluvia que pudiera explicarlo. Dicen que, en ciertas noches, la aplicación todavía muestra un coche en movimiento en esa región, aceptando viajes que nunca terminan. Algunos juran haber visto luces distantes apagándose de repente, como si fueran faros que desaparecen en la nada. Lo que realmente sucedió en aquel último viaje nadie lo sabe. Solo queda la carretera desierta y la certeza de que no todo pasajero necesita ser humano para llamar a un taxi. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de aceptar un viaje como ese, solo en la madrugada? Si te gustó la historia, deja tu like, comparte y suscríbete al canal para más relatos espeluznantes como este. Hasta la próxima.